los chicos Booth y James Stewart. Aislinn había sacrificado a su único amigo por dos niños pequeños que quizás no sobrevivirían. Afortunadamente lo lograron y se llevó una grata sorpresa al descubrir que eran mágicos. Los padres de Chadwick y Wester eran magos y los habían llevado a América en busca de aventuras fascinantes. El viaje terminó en tragedia cuando la familia se adentró en el bosque y se encontró con el escondetras. Al no estar familiarizado con este tipo de espíritus, el señor Wood pensó que se trataba de un burger común o de jardín e intentó ridiculizarlo. El desenlace, como Aislinn y William presenciaron, fue horrible. Los niños estuvieron tan graves las 2 primeras semanas que Aislinn no se atrevió a dejarlos. Le preocupaba que, con las prisas de salvar a los niños, no había podido enterrar dignamente a sus padres. Cuando Chadwick y Wester por fin se recuperaron lo suficiente como para poder dejarlos solos unas horas, Aislinn volvió al bosque con la intención de cavar unas tumbas que los chicos pudieran visitar algún día. Para su sorpresa, al llegar al claro se encontró con un joven llamado James Stewart. Él también pertenecía al asentamiento de Pittsmouth. Tras perder a su familia, que había conocido en el viaje a América, entró al bosque para buscarlos. Aislinn observó cómo James terminaba de marcar las tumbas que había cavado a mano. Después recogió las varitas rotas que había encontrado junto a los señores Booth. Con el entrecejo fruncido, examinó el centro brillante de fibra de corazón de dragón que sobresalía de la varita del señor Booth y la agitó a la ligera. Como siempre sucede cuando un gnomo agita una varita, ésta se reveló. James salió disparado del claro y cayó noqueado al golpear con un árbol. Se despertó en un pequeño refugio de ramas y se encontró con que Aislinn lo estaba cuidando. Ella no podía ocultarle su magia en un lugar tan pequeño, sobre todo cuando preparaba pociones para ayudar a recuperarse a los niños Booth o cuando usaba su varita para cazar. La idea de Aislinn era desmemorizar a James cuando se recuperase del golpe y enviarlo de nuevo a la colonia de Pittsmouth, pero mientras tanto disfrutaba de tener un adulto con quien hablar, sobre todo alguien que se llevara tan bien con los Booth y los entretuviera mientras se recuperaban de sus heridas mágicas. Como James había sido cantero en Inglaterra, ayudó a Aislinn a construir una casa de piedra en lo alto del monte Greylock, elaborando un diseño factible que ella puso en pie apenas en una tarde. Aislinn decidió llamar a su nuevo hogar Evermorning, en recuerdo a la cabaña en la cual había nacido y que Gorian había destruido. Día tras día, Aislinn se prometía desmemorizarlo, pero el miedo de James a la magia se había desvanecido poco a poco, hasta que finalmente pareció más fácil admitir que estaban enamorados. Se casaron y no hubo nada más que hablar. 4 casas. Aislinn y James consideraban a los Booth sus hijos adoptivos. Aislinn les contó las historias de Hogwarts que Gordon le había transmitido. Los niños deseaban ir a ese colegio y preguntaban constantemente por qué no podrían volver todos a Irlanda para esperar ahí sus cartas. Pero Aislinn no quería asustarles hablándoles de Goyrland. En cambio, les prometió que cuando cumplieran 11 años encontrarían una varita para cada uno. Las de sus padres eran irreparables y asistirían a clases de magia en la casa. Esa promesa despertó la imaginación de Chadwick y Wester. Prácticamente todas las ideas que los chicos tenían sobre cómo debería de ser un colegio de magia se basaba en Hogwarts. Así que se empeñaron en que Evermorning tuviera 4 casas. Enseguida abandonaron la idea de ponerle sus nombres como fundadores, pues Wester creía que una casa que se llamase Westerwood nunca podría ganar nada, y optaron por elegir cada uno una criatura mágica favorita. Chadwick, un chico inteligente, aunque algo temperamental, eligió la ave del trueno, un pájaro que puede generar una tormenta con solo volar. El obstinado pero leal Wester optó por el Wattpus, un felino mágico de aspecto similar a una pantera, rápido, fuerte y prácticamente imposible de matar. Para Aislinn
Se trataba, por supuesto, de la serpiente cornuda que seguía visitando y por la que sentía una afinidad especial. Cuando le preguntaron cuál era su criatura favorita, James no supo qué decir. El único nómada de la familia no era capaz de identificarse con una criatura mágica que el resto conocía tan bien. Finalmente, eligió al Purgogy por las anécdotas que su mujer le había contado del cascarrabias Williams y que siempre le hacían reír. Así es como se crearon las 4 casas de Ilvermorny. Aunque los 4 fundadores aún no lo sabían, las personalidades de cada uno se filtraron en las casas que habían bautizado con tanta ligereza. El sueño. El 11º cumpleaños de Chadwick se acercaba y Aislinn no sabía cómo conseguir la varita que le había prometido. Que ella supiese, la única varita que había en América era la que le había robado a Werland. No se atrevía a diseccionarla para averiguar cómo estaba fabricada, y tras investigar las varitas de los padres de los chicos, solo pudo averiguar que la fibra del corazón de dragón y el pelo de unicornio que contenían estas se habían marchitado hasta morir. En la víspera del cumpleaños de Chadwick, Aislinn soñó que bajaba al arroyo en busca de la serpiente cornuda. Esta salía del agua y acercaba su cabeza para que pudiera cortar una gran esquina de su cuerno. Así que se despertó en plena oscuridad y se dirigió al arroyo. La serpiente cornuda la estaba esperando. Levantó su cabeza igual que en el sueño, cortó el trozo de su cuerno y le dio las gracias antes de regresar a casa para despertar a James, que había decorado la casa haciendo alarde de su habilidad con la piedra y la madera. Cuando Charlie se despertó al siguiente día, encontró una varita tallada finamente que contenía el cuerno de la serpiente. Aislinn y James lograron crear una varita de poder excepcional. La fundación del colegio Ilvermorny. Cuando Wester cumplió 11 años, la reputación de su pequeña escuela familiar ya había crecido. 2 niños mágicos más de la tribu Watanoa se habían sumado a su madre, Narragansett, y sus 2 hijas. Y todos ellos estaban interesados en aprender movimientos de varitas a cambio de compartir sus propios conocimientos mágicos. Cada uno recibió varitas hechas por Aislinn y James. Algún tipo de instinto protector le dijo a Aislinn que reservara los núcleos de la serpiente cornuda para sus hijos. Así que James y ella aprendieron a usar todo tipo de núcleos, como pelos de Watput, fibras de corazón de Snargatyr y cuernos de Jaglop. Corría el año de 1634 y la escuela había crecido mucho más de lo que podía haber soñado la familia. La cabaña crecía un poco más cada año. Como el número de alumnos había crecido, aunque el colegio era aún pequeño, había suficientes niños para hacer realidad el sueño de Wester y realizar competiciones entre las casas. Sin embargo, la fama de la escuela aún no había trascendido más allá de las tribus de los indios y de los colonos europeos de la región, y el colegio no tenía alumnos internos. Los únicos que se quedaban en Ilvermorny una vez caída la noche eran Aislinn, James, Chadwick, Wester y las gemelas recién nacidas, Martha como la madre de James y Rhiannon como la de Aislinn. Las imágenes y música utilizadas en este video son de Re:Zero, Karaha Himera y Sekai Sekatsu.